Buenos días y bienvenidos a Ampliación de Noticias. Son las 8:07 de la mañana del martes 2 de julio. Comenzamos nuestro programa como cada día con Patricia del Río. Patricia, muy buenos días. Buenos días, Fernando. ¿Cómo están todos, amigos? Días de eclipse de sol hoy, ¿eh? No sabemos si lo vamos a poder ver, pero en fin, hay que tener... No lo vamos a ver, pero seguro hay que tener cuidado, porque la luna a veces nos pone a todos un poco lunizados, o lunáticos, mejor dicho. Prudencia, entonces, sobre todo alrededor de las 2:20 de la tarde, que es la hora en que, en principio, en el cielo sobre nuestro país se producirá este fenómeno excepcional, que la luna cubra el sol. Esperemos que no tenga ninguna significación política, ninguna significación sobre lo que pasa sobre nuestra superficie. En todo caso, así nos lo contarán los dos congresistas que hemos invitado, Patricia. Los dos son del norte, pero uno es de Cajamarca y el otro es de Loreto. Es cierto que la parte más occidental de Loreto, puesto que el congresista Jorge Meléndez viene de Yurimaguas, mientras que el señor Marco Arana de Cajamarca. Y los dos participaron ayer en sendas sesiones de la Comisión de Constitución, por una parte, que ha visto el tema de democracia interna, que tiene varios aspectos que queremos ver, y el señor Meléndez en la subcomisión de acusaciones constitucionales, que también comisión de Constitución, que consideró que no procedía las acusaciones constitucionales ni contra el congresista Mamani por tocamientos indebidos a una aeromoza, ni tampoco contra el ex juez César Inostroza. De manera que estamos ante una situación que ha producido decepción, Patricia, en muchos sectores de nuestra sociedad. Queremos que los congresistas nos expliquen cómo se ha llegado a este voto. Señor Meléndez, usted que es vocero de la bancada PPK, explíquenos por favor con qué argumentos, comencemos por el tema Mamani, porque para la opinión pública es un escándalo que una persona que maltrata a una mujer que está trabajando, que está rindiendo servicios en un avión, sea maltratada por una persona, cualquiera que ella sea. Si es un congresista, con peor razón, se ha debido proceder con la mayor severidad. El no acusarlo constitucionalmente es dar un mensaje de algunos privilegiados porque son congresistas. Explíquenos cómo se ha llegado a esto, por favor. Bueno, primero agradecerte, Fernando, Patricia. Yo estoy en la Comisión de Constitución, Fernando, y ayer justo se le culpaba de todo el gobierno. Se le culpaba al presidente Vizcarra de haber presentado una reforma política que no le va a servir nada a la población. Sin embargo, los casos que vemos hoy día en el Congreso, por ejemplo, Donaire, Benicio, Dipas, Mamani, etcétera, 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 son los que han generado toda esta situación de hoy día plantear una reforma política. Y a eso se suma, por ejemplo, los audios del ex Consejo Nacional de la Magistratura, donde están involucrados jueces, están involucrados fiscales, están involucrados políticos y que ha motivado toda la reforma del sistema de justicia y la reforma política. Por lo tanto, creo que es injusto, Fernando, culparle al gobierno de la situación que hoy día vive el país. Yendo a la pregunta. No le hemos preguntado nada sobre el gobierno, señor Meléndez, sino sobre el Congreso. Comprendemos que quiera defender al gobierno, simplemente quería ministro hasta hace poco, exacto, pero está acá como congresista. Quería aprovechar en aclarar eso, Fernando, que esta situación que hoy día vivimos de blindajes permanentes en la subcomisión de acusaciones constitucionales son lo que justamente desacreditan a la clase política y evidentemente amerita una acción del gobierno para generar un cambio sobre todo de reglas dentro del sistema político. Por lo tanto, el gobierno lo que ha hecho es presentar estos 6 proyectos de ley para justamente cambiar nuestro sistema político de alguna manera y proteger a la política de diferentes actos de corrupción. En el caso de Mamani específicamente, entiendo yo que lo que se ha hecho es votar por un tema que ya había sido sancionado anteriormente, se le ha levantado la inmunidad, dado que se trata de un delito común, no es un delito de función. Sin embargo, creíamos que hubiese sido un buen gesto que la subcomisión apruebe, digamos, este pedido para que se le investigue. ¿Quiénes se opusieron? Por infracción a la... Porque se dice que entre los votantes hubo algunos miembros de su bancada, señor Meléndez, y estamos acercándonos a los temas concretos. Precisamente por eso. Lo que ha valorado el congresista Sergio Dávila, que es de mi bancada, es que se había sancionado ya un delito común, es decir, está en investigación y se le ha levantado la inmunidad. Pero en este caso yo entiendo que también hubo infracción a la Constitución. ¿Qué cosa es un delito de función? Para que la gente entienda. Bueno, ¿Cuáles son las funciones del congresista?
Bueno, tiene diferentes funciones, ¿no? Por ejemplo, función legislativa, tiene función de representación y la función de fiscalización. Si una persona, vamos a hablar en X, le mete la mano a una mujer en la calle, no está yendo en contra de su delito de representación como congresista. Esa es la manera como el congresista cumple con su representación de la sociedad. ¿No es ese un delito de representación? Bueno, está tipificado como un delito común porque él lo ha hecho en un momento que no estaba ejerciendo su trabajo parlamentario. Yo entiendo que estaba en un avión y en ese momento ha ocurrido este acto ilícito que él ha cometido. En el momento en que el congresista Mamani se sube borracho a un avión, perdón, pero eso es lo que indican, no voy a dar mayores detalles, o por lo menos en el que supuestamente se sube borracho a un avión y le mete la mano a Areomosa, ¿no es congresista? ¿No está representando a la nación? Claro, pero no está ejerciendo su función. Entiendo yo que en ese momento él estaba de viaje y ha cometido, lo cual no significa, Patricia, que no hay un acto ilícito. Evidentemente hay un acto ilícito. Entonces, pero en el Congreso, congresista le puede meter una cachetada a una persona en la calle y no hay problema, porque como no está representando a la nación, a ver que el congresista Arana me ayude, porque la verdad que yo estoy un poco confundida. Creo que el delito de representación, la función de representación no es intermitente, ¿o sí? No es intermitente y además yo creo que lo que se ha hecho es abusar del carácter interpretativo que tiene siempre una norma, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿el congresista cometió un delito común? Sí, lo cometió. ¿Para eso se le ha levantado la inmunidad parlamentaria y está en manos de la Fiscalía? Sí. El congresista estaba en viaje de representación a su región. Es más, estoy casi seguro, pero las investigaciones lo establecerán, estaba con pasajes del Congreso, además, ¿no? Entonces, le pagamos a los congresistas para que falten el respeto a las mujeres. Entonces ahí hay un problema. Por eso es que nosotros lo que señalamos era que más allá que tenga el tema del levantamiento de inmunidad parlamentaria y el tema de la investigación por delito común, sí ha habido una infracción constitucional que tiene que ver con... Por ejemplo, yo quisiera recordar el inciso 22 del artículo 2 de la Constitución. ¿A qué tienen derecho los ciudadanos? A la paz, a la tranquilidad, al disfrute de tiempo libre, al descargo, así como a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida, ¿no? Y tiene también derecho a tener tranquilidad moral, a no ser violentado en su intimidad y en su seguridad moral. Además, ¿eso lo hizo? Lo hizo. O sea, ¿hubo infracción constitucional? Sí. Si a eso además se puede añadir que estaba en representación y en ese sentido podría haberse incluso extendido al tema de la función, delito de función, pero eso fue descartado. Sin embargo, ¿hubo una infracción constitucional? Sí, y el Congreso debía tener una señal clara al respecto también. En este sentido, el desafuero, porque una cosa es lo que vendrá por el tema de la investigación penal, pero otra cosa, así es, y en este caso es el desafuero, es decir, el retiro de no solo de su inmunidad parlamentaria, sino la salida, la expulsión del Congreso de la República. Por ejemplo, lo que le pasó al señor Kenji Fujimori. Por ejemplo, ¿no? O sea, por cosas, digamos, en términos menores, en el sentido de que en lo otro fue un tema de circunstancias terribles, de negociación, de votos, esto. Aquí ha habido una agresión a una persona. A mí me gustaría que a una mujer. Me explique el congresista Meléndez por qué los impuestos de miles de millones de mujeres en el Perú le tienen que pagar el sueldo al señor Mamani. Nos lo contesta, por favor, después de la pausa. Concéntrese bien en esa pregunta clara y precisa. Pausa primero. Huawei, hagamos cosas increíbles. Sembrar conocimientos y valores merece ser premiado. Por esta razón, el BCP e IPAE organizan el premio Maestro Excelencia. El ganador recibirá $50,000. Ingresa a www.maestroexcelencia.pe hasta el 4 de agosto para postular o invitar a un profesor a participar. Antes era difícil poder trabajar la matemática porque solamente utilizábamos lo que era tiza o plumones
y papelotes, pero ahora con los materiales que nos brinda nos es más fácil, porque el niño los manipula y así aprende, ¿no? Jugando, como se dice, se aprende la matemática. Unas loncheras donde tienen ahí cuentas, botones, tenemos billetes, monedas, espejos, la cinta métrica, ¿no? Donde el niño puede utilizar diariamente. Tía María nos ha apoyado dándonos cursos de capacitación para el uso de este material que tenemos. Las finanzas personales no deben ser aburridas y para esto siempre tienes que plantear dentro de tu presupuesto lo que yo llamo metas de felicidad. Pero ¿cuánto es lo adecuado para las metas de felicidad? Va a depender si puedes ahorrar el 10, el 15 o el 20%. Si ahorras el 20% sería perfecto. Este monto te servirá tranquilamente para que puedas plantear un viaje, para que puedas plantear estudios o lo que te haga feliz a ti. Vamos a tomar el ejemplo del viaje. Si yo quiero viajar, no voy a plantear mi meta para el próximo mes. Prácticamente ahorrar es imposible y eso me va a llevar a lo mejor a endeudarme. Lo ideal es planear el viaje por lo menos con 12 meses de anticipación. De esa forma vas a poder tener 12 cuotas para poder ahorrar o vas a tener mucha facilidad en obtener un descuento que puede ir hasta el 30% por comprar con anticipación. Aparte de esto también, si es que no puedo ahorrar mucho, empecemos a mirar qué beneficios tenemos nosotros con las tarjetas de crédito, con las cuentas de remuneraciones que tenemos en los bancos y de ahí puede salir el mismo dinero para poder lograr nuestras metas de felicidad. Empecemos a identificarlas y empecemos a lograr lo que nosotros nos hemos planteado. Señor Meléndez, la hora ha sonado y usted tiene que contestar a la pregunta que le formuló Patricia del Río. Sí, primero que el señor Mamani ha cometido un delito común, que es tocamiento indebido, lo cual, digamos, no impide que también se le pueda abrir una investigación por infracción a la Constitución, que está claramente establecido y el congresista Arana lo sabe, que participa en esta subcomisión. Entonces yo creo que no habría ningún problema, Patricia y Fernando, iniciar este proceso o pedir en la comisión permanente que se reconsidere el voto que se ha dado en la subcomisión y se pueda iniciar un proceso de investigación, pero ya de carácter político, no por infracción a la Constitución. Ahora, ¿qué ha pasado con algunos miembros de su bancada para que no hayan pensado con la claridad con la que se expresa usted y hayan hallado en el juridismo una puerta hacia él, llamémoslos por su nombre, blindaje? Yo creo que más que lo que ha pensado mi colega Dávila es que no ha querido entorpecer la investigación que ya se viene realizando por delito común. Precisamente por eso se le ha pedido el levantamiento de inmunidad. El congresista Mamani en este momento está investigado, pero creemos que también se puede hacer por la otra vía, ¿no? Que es la vía de carácter político, lo cual lo podemos pedir con también, sin ningún problema, Fernando, para que se reconsidere en la comisión. Está investigado, pero también ocupa una curul, también entra al Congreso, también se ríe, también saluda, también muestra la mano, también señala el reloj. ¿Sabe qué? La verdad, no entiendo cómo ustedes pueden tener al lado a una persona así y encima decir que no hay problema, de verdad. O sea, no entiendo cómo. O sea, hasta ahora no tenemos claro por qué el señor Kenji Fujimori se fue tan rápido, que seguro habría razones, y el señor Mamani parece que estuviera atornillado a una silla. ¿Hay, señor Arana, congresista Arana, razones de otra índole que lo estarían protegiendo? A ver, ayer se señaló que por un lado ya tenía la investigación abierta, que no era un delito de función. Nosotros argumentamos en contra, votamos en contra, pedimos que se admita las dos acusaciones que existían contra Mamani. Bueno, votaron como votaron, con la diferencia de un voto, y lo archivaron el caso, ¿no? ¿Cuáles serían las razones? Una es esta conmiseración que de pronto tuvieron estos 4 congresistas que lo apoyaron porque, pobrecito, ya está con el levantamiento de inmunidad parlamentaria y ya está haciendo la fiscalía solo. Yo no creo, ¿no? Yo lo que creo es que hay otras investigaciones abiertas sobre el señor Mamani por lavado de activos, por enriquecimiento ilícito o propiedades y dineros que no ha sabido explicar. Y a la vez ha sido, sabemos, uno de los principales aportantes de la campaña de Keiko Fujimori. Y de otro lado, no nos olvidemos que él estuvo comprometido en todo este azaroso hecho que también se vio ayer en la acusación contra Yufra y contra Pedro Pablo Kuczynski, Bruce y Mercedes Arauz,
En un caso se aceptó que se investigue, en el caso de Bruce, y en el otro caso, paradójicamente, se aceptó que se archive, ¿no? Así votaron. Yo creo que él sabe demasiado. Recordemos que él estuvo en este tema de la negociación debajo de la mesa por obras a cambio de votos, ¿no? Y firmó todo. Fue el adalid, el líder de esa comisión de hechos desastrosos y vergonzosos para el país. Recordemos que en la conferencia de prensa él aparece como lo que en ese momento le llamaron los fujimoristas el héroe de la democracia, ¿no? Y claro, esto sabe demasiado, ¿no? Sabe a la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, cayó el presidente de la República por una acción que fue protagonizada por él, ¿no? Y su reloj. Así es. Entonces yo creo que por un lado tiene estos vínculos económicos en el financiamiento de la campaña del fujimorismo, y tiene esas otras investigaciones abiertas sobre las que todavía habrá que esperar sabe Dios cuánto, y de otro lado esto ha estado en el corazón de ese operativo mafioso, extorsionador o corrupto de la venta de votos, ¿no? Entonces yo creo que sabe demasiado, ¿no? Señor Meléndez, ¿queda usted sorprendido por lo que oye o ya se le había cruzado un poco en la cabeza durante sus noches de insomnio en Yurimaguas? No, yo varias veces he señalado que el congresista Mamani tiene una serie de denuncias, Fernando, y tiene mucho que responder a la justicia. Por lo tanto, nosotros, Patricia, no vamos a tener ningún tipo de contemplación para que se lo investigue en todo lo que él ha incurrido en actos. Lo han tenido ya ayer. Yo, la verdad, congresista Meléndez, lo respeto a usted, siempre lo he respetado porque me parece un hombre serio, pero ya tuvieron todas las contemplaciones. O sea, no me digan no vamos a tener cuando ya las tuvieron, ¿no? O sea, disculpen, pero ver para creer y hasta ahora no vemos nada. No, hemos votado, por ejemplo, en ética para que se le suspenda 120 días, hemos votado por el levantamiento de inmunidad. En todo hemos sido la línea de que se lo investigue, porque justamente este tipo de acciones son los que dañan la imagen del Congreso y nosotros nos cuidamos de eso. En todo caso, nunca está de más reprobar de la manera más enérgica que alguien que se cree poderoso o que tiene dinero, no sabemos sabido cómo, se permita maltratar a una mujer que además está trabajando a su servicio. No es una broma, no es una prueba de nada, sino de los aspectos más despreciables del machismo peruano. Y todo lo que los congresistas hagan para ponerlo en evidencia ante la sociedad, y pienso sobre todo en nuestros jóvenes, será bueno. Y lo que se emparente al blindaje será complicidad con las peores taras de nuestra sociedad. Por eso es repudiable la votación que ayer lo ha blindado en la Comisión de Acusación. ¿Con el voto dirimente del presidente de la Comisión? Sí, con el voto de Lapra, con un voto fujimorista, un voto de la bancada de PPK. Iban empatados además, ¿no? Y el señor Segura fue el que desempató el asunto. Completamente deplorable lo que ha ocurrido. Bueno, por grave que sea, tenemos que comprender también lo que está pasando con la reforma política. Se debía debatir ayer el tema de la democracia interna. Se invitó para eso al primer ministro del Solar y al ministro de Justicia Ceballos. ¿En qué se ha avanzado, señores congresistas? Bueno, en una primera instancia, Fernando, ya se votó el impedimento, por ejemplo, de candidatos que tienen sentencia en primera instancia. Eso ha sido un buen avance. Sí. Segundo, se avanzó, por ejemplo, en eliminar ya los adherentes. Solamente se va a trabajar con afiliados. Se ha trabajado en el tema de cancelación de partidos, poniendo una valla para aquellos partidos que no pasen esa valla, ya no van a poder participar, se les cancela la inscripción. Y el día de ayer se ha comenzado el debate que tiene que ver con democracia interna. Las elecciones abiertas, obligatorias y simultáneas. Eso es lo que plantea el Ejecutivo, ¿no? Que la elección sea obligatoria y también exista una valla para las elecciones primarias. Con eso la población va a tener la oportunidad de escoger, y ya no es un variopinto, es un conjunto grande de partidos, según unos cuantos que tienen representación. Eso va a ser ya parte de la elección final. Un argumento que se esgrime contra el carácter obligatorio de estas elecciones es las dificultades geográficas que, sobre todo en zonas de la sierra, pero también de la sierra, causan el tener que desplazarse en Pequepeque para ir a votar, para no tener que pagar una multa. ¿Qué contesta usted a eso? Justamente, mira, nosotros creemos en el voto voluntario, Fernando, pero para ejercer ese derecho, digamos que es el voto voluntario, el Estado tiene que dar las condiciones, y usted lo ha señalado claramente. En la Amazonía, si planteamos el voto voluntario, mucha gente no vaya a votar, porque no tiene las condiciones, y se puede prestar para el clientelismo político. Entonces, aquellos candidatos que tienen economía, que tienen capacidad para movilizar gente, van a terminar llevando en estos botes
a votar a la gente, a cambio puede ser de una prebenda o de un estipendio económico. Entonces lo que queremos es por ahora que se implante o que se continúe con el voto obligatorio, para garantizar el ejercicio de ese derecho. Entonces, si planteamos el voto voluntario y encima le quitamos la valla, entonces puede ser peligroso para la democracia en nuestro país. De acuerdo, señora. Nosotros hemos votado en contra del voto de confianza, como se sabe, ¿no? Nosotros planteamos que en realidad la reforma política debería ser sometido a un gran debate nacional en el marco de una asamblea constituyente. No se ha querido aceptar. Nosotros estamos participando del debate y los problemas que nosotros vemos son los siguientes. Si el propósito de la reforma ha sido... el Ejecutivo ha manifestado que hay 3 propósitos de la reforma. 1, la crisis de legitimidad. 2, el tema de corrupción. Y 3, el distanciamiento de las organizaciones políticas con la ciudadanía. ¿Qué hacen? Anulan el tema de las adhesiones por firmas. ¿Cuál es el primer contacto que tiene una colectividad que quiere crear un partido político con la ciudadanía? Las firmas. Acercarse a decir a los ciudadanos, mire, quiero constituir un partido, usted me puede apoyar con su firma, mi partido plantea tales temas. Y claro, lo que se ha dicho es allí, no, es que el señor Luna compró las firmas y entró con firmas falsificadas. El Frente Amplio, ¿se inscribió con firmas falsificadas? No. El señor Guzmán, que ha sido el último que se ha inscrito con la valla alta, que la subieron en el 2015. ¿Lo ha hecho? Sí, lo ha hecho. ¿Y ahora cuál es la razón? Que Luna habría comprado firmas para anular el primer encuentro. No, que había un negocio sistemático. Por eso. ¿no? Había empresas que se dedicaban a reclutar firmas. Pero esto es un contrasentido, pues. O sea, es decir, si hay un problema lo corregimos, no anulamos. El primer acercamiento entre una colectividad que quiere crear un partido político en el marco de la ley es recoger firmas. Lo han quitado. Problema que se va a presentar, Fernando, y la ciudadanía debe saberlo. Lo han quitado reemplazándolo por militantes. Sí, claro, pero en este momento la OMP ha informado que hay 291 kits vendidos. 291 kits con la valla del 4% de firmas. Ahora que no hay valla de firmas, ¿qué va a pasar? Vamos a verlo. Segundo, han colocado el tema de militantes, pero como el tema está tan apresurado, los militantes que van a sustituir, en este caso que tendrían que ser cerca de 22,000, que van a sustituir a los adherentes, ¿en qué tiempo? Ayer ha ido a decir, y eso me pareció, digamos, por lo menos altamente cuestionable, que el primer ministro y el ministro Vicente Ceballos dijeran que puede ser medio año, que se puede bajar un año. ¿Por qué? Porque hay la prisa de que se implemente para el 21. Digamos, ¿en qué cabeza cabe que van a fabricar militantes tipo comida fácil, ¿no? O sea, en medio año se van a fabricar 22,000 militantes, 22,000 militantes en 22 regiones del país. El tiempo nos ha vencido, hemos comprendido sus argumentos, podemos desarrollarlos la próxima vez, así como los otros temas que vienen, el de la paridad y el de la alternancia, que dará lugar a debates álgidos. Y la inmunidad. Y la inmunidad. Muchas gracias por su presencia, señores congresistas, que tengan un buen día, cuídense del eclipse solar, por favor, y conversaremos con los otros temas de avance. Hacemos una pausa a las 8:30. El presidente Martín Vizcarra clausurará hoy en Palacio de Gobierno el 11º GORE Ejecutivo, espacios de coordinación con los gobiernos regionales. Un poste de telefonía está a punto de caer sobre una cuna guardería en la cuadra 7 del Jirón Zorritos en el Cercado de Lima. En Arequipa, pobladores exigen la captura y prisión del suboficial de la Policía Nacional José Salazar Sevillanos, de 41 años, acusado de violar a su hijastra de 14 años. El Perú será hoy uno de los países donde se podrá apreciar el eclipse solar, que será total en Chile y Argentina. La selección peruana de fútbol entrenó en el campo del Internacional de Porto Alegre con miras al Clásico del Pacífico, que se jugará mañana frente a Chile por la Copa América 2019.
Radio Oxígeno. Vemos el mundo diferente porque respiramos música. Radio Oxígeno, clásicos del rock and pop. El vóley femenino es el deporte colectivo que más medallas ha ganado la delegación peruana en los Juegos Panamericanos. Si bien es cierto, el equipo blanquirrojo no se ha hecho acreedor de la medalla de oro, ha conseguido 5 medallas de plata y en otras 3 ocasiones la de bronce. Con la contratación del japonés Akira Kato como entrenador, el sexteto bicolor logró en 4 ediciones consecutivas llegar a la final. Desde Winnipeg 1957 hasta San Juan 1979, donde destacaron figuras como Lucha Fuentes y Anacé Carrillo, quienes hicieron del Perú una potencia sudamericana de esta disciplina. Hola, soy Rachel Watson, conductora de Sin Vueltas, y mi libro favorito es El hombre en busca de sentido de Víctor Frank. Este libro a mí, desde que lo leí la primera vez, me encantó muchísimo porque narra la experiencia de él en un campo de concentración. Es una experiencia real y es muy interesante, lo recomiendo, porque hace un análisis finalmente de la condición humana. Si uno lee el libro exhaustivamente va a encontrar entre la narración algunas de sus ideas con respecto al sentido de la vida, a qué hace que unos seamos más sensibles que otros, a cuál es el sentido del amor y a muchas ideas interesantes que nos pueden aproximar a revisar nuestra propia vida y ver por dónde va el sentido de ella. Es momento de un café de noticias. 1. La Fiscalía abrió investigación preliminar contra el congresista de Fuerza Popular César Campos por presuntos cobros irregulares a sus trabajadores. 2. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó investigar al exministro de Transportes Bruno Yufra por presuntamente ofrecer prebendas para evitar la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski. 3. El ministro de Justicia, Vicente Ceballos, ha sido citado para hoy a la Comisión de Justicia del Congreso para que responda por la liberación del peligroso delincuente Rubén Moreno, alias Goro. 4. Hoy varios países de Latinoamérica podrán observar un eclipse solar total. El Perú lo hará de forma parcial a partir de las 2 de la tarde. 5. Y hoy se define al primer finalista de la Copa América. Brasil y Argentina se enfrentan desde las 7:30 de la noche en el Estadio Mineirao de Belo Horizonte. Mañana Perú juega frente a Chile. ¡Qué buen café de noticias! Tres sujetos armados nos están asaltando. Cuando estés lejos de sentirte seguro, contacta al Rotafono, la línea de ayuda más efectiva. Llámanos al 438-8008. Contáctanos a nuestro WhatsApp 951-431-013 o encuéntranos en Facebook y Twitter usando el hashtag Rotafono. Son las 8:36, establecemos un contacto telefónico con nuestro compañero Mariano Calvera, que tiene informaciones que darnos en relación al anuncio del corte de agua en una buena cantidad de distritos de la capital del Perú. Mariano, buenos días.
Buenos días, Fernando. Buenos días, Patricia. Muchos distritos de Lima ya se están preparando en este momento con sus planes de contingencia para abastecer de agua a los distritos que serán afectados por este corte del viernes. Miren lo que tenemos aquí. Tenemos una planta, tenemos a nuestro costado una planta potabilizadora y una planta potabilizadora y desalinizadora. Son dos plantas que están instaladas en una especie de camioncitos pequeños color blanco. Estas plantas van a permitir que el agua salada y el agua dulce se convierta en agua potable. Pero para que nos den la información técnica de estas dos novedades, vamos a hablar con Mario Casareto, gerente de Defensa Civil de la comuna Miraflorina, el único distrito a nivel nacional que tiene estas plantas. Señor Casareto, ¿cómo está? Bienvenido a RPP. ¿Cuánta agua se va a permitir potabilizar a través de estas plantas? Bueno, tenemos dos plantas que han sido adquiridas en esta gestión para poder de alguna forma sopesar la atingencia que tenemos del desabastecimiento de agua que va a haber el 5, 6 y 7 de julio. Estas plantas potabilizan 1.600 galones de agua de río o de acequia y 600 galones de agua de mar. ¿En cuánto tiempo? ¿En una hora? En una hora, esto es por hora, exacto, y vamos a poder de alguna forma llenar los tanques cisternas de la Municipalidad de Miraflores de Parques y Jardines ya potabilizada el agua y trasladada a los tanques flexibles que contienen 10.000 litros por cada tanque, para que en 3 parques del distrito donde está la zona marcada por Sedapal pueda tener abastecimiento de la población. Ahora, estas máquinas, estas plantas son portables, ¿no? Porque están instaladas en dos, lo que parece ser vehículos, camiones, se pueden movilizar a cualquier lugar. Sí, son 2 carruajes que pueden desplazarse por las zonas donde vamos a estar atendiendo estos 3 días. Creo que la preparación que se tiene para la respuesta, activando la plataforma de defensa civil del distrito que preside el señor alcalde Luis Molina, nos va a permitir poder atender la necesidad de los vecinos de Miraflores. Correcto, muchísimas gracias a Mario Casareto por esta información. Entonces vemos cómo ya se implementan estos planes de contingencia en distintos distritos de la capital para abastecer de agua, muy aparte además de las plantas y cisternas que va a instalar Sedapal para abastecer de líquido y elemento durante estos 3 días de corte. Adelante, compañeros. Gracias, Mariano Calvera, por esta información. Iniciativa de Miraflores de sacar y purificar y desalinizar agua del mar para paliar las necesidades generadas por el corte de agua. ¿Me estás escuchando, Mariano? Parece que Te escucho, Fernando, te escuchamos. Queríamos saber si el esfuerzo que hace Miraflores se limita a los 200.000 vecinos de Miraflores o si puede ser útil también a otros distritos de nuestra capital que no tienen costa. Correcto. Lo que nos pregunta en cabina Fernando Carvalho es si es que este esfuerzo que se está haciendo en Miraflores para abastecer de agua a través de estas máquinas únicamente se va a limitar a los vecinos del distrito que se van a afectar por este corte o si se puede extender a otros distritos que no tienen costa, digamos, o no tienen acceso al agua del mar. Sí, ¿cómo está, don Fernando? Buenos días. Claro que sí, nosotros tenemos la posibilidad de tener más o menos unos 60.000 galones de agua en los 3 parques que vamos a tener aquí en el Clorinda Matos, en el Parque Villarreal y en el Parque Baden-Powell. Son 3 parques que van a poder distribuir el agua a la gente que necesite o que requiera de este apoyo de líquido elemento. No necesariamente tienen que ser vecinos de Miraflores. No. En el tema de una ayuda, en un tema de desastre natural, creo que todos somos parte del sistema y creo que para eso estamos preparados para atender a todas las personas que lo necesiten. Correcto, muchísimas gracias. No sé si tienes otra consulta en cabina, Fernando. Alegra saber que el esfuerzo que hace Miraflores podrá beneficiar a personas de otros distritos, Mariano. Gracias por aportarnos esa respuesta y saludos al comandante Casareto. Recibimos en los estudios RPP al gobernador regional de Junín, en el centro de los Andes y en el centro del Perú. No tienen problemas de agua porque llueve fuertemente y tienen una empresa municipal, parece que funciona más o menos bien, pero tienen otros problemas y usted anda descontento con el gobierno, señor Vladimir Cerrón, porque considera que los esfuerzos que hace el ex gobernador regional de Moquegua, actual presidente de la República, no está a la altura de lo que usted como gobernador regional esperaba. Cuéntenos, por favor, ¿qué cosa cree usted que puede hacer el gobierno que no hace en beneficio de las regiones del Perú? Buenos días, Fernando, buenos días, Patricia, y un saludo a todo el Perú que me escucha por este medio. Yendo al grano, ¿no? Simplemente que los gobernadores estamos bastante preocupados
porque teniendo un presidente de la República, ex gobernador, efectivamente, la repartición del presupuesto a nivel del país sigue siendo igual, ¿no? Es decir, en este caso, el gobierno central sigue adjudicándose el 72% y los gobiernos regionales y más las municipalidades en conjunto simplemente se les otorga el 28% en el reparto del presupuesto nacional. Esto obviamente redunda en que haya menos obras, se trabaje menos proyectos a largo plazo y otras expectativas queden frustras. Otro punto es de que el presidente de la República, como ex gobernador, debiera pasar a la historia como un presidente descentralista y no se ha avanzado nada en la descentralización fiscal y en la descentralización tributaria. Por ejemplo, los municipios hoy en día tienen mayor capacidad en el sentido de abrir, por ejemplo, una caja municipal, una caja rural, lo cual los gobiernos regionales no podemos abrir una caja regional, por ejemplo, o no podemos gravar ningún tributo. En tal sentido, el gobierno central sigue recaudando el 98% del presupuesto y los municipios el 2% y los gobiernos regionales 0%, lo cual evidentemente también le quita pues un manejo económico que debe hacer. Disculpe, termine, por favor, no lo quiero interrumpir. También, por ejemplo, existe una política de crear gobiernos regionales paralelos a los actuales. Por ejemplo, en el tema de transportes tenemos Provías descentralizado. ¿Qué tendría que existir teniendo gobiernos regionales que tienen esa misma naturaleza? Tenemos, por ejemplo, en el tema de agricultura, Agroideas, INIA, ANA, CERFOR, etcétera, cuando tenemos una dirección regional de agricultura. Asimismo, existe Conectamef cuando tenemos pues una gerencia de presupuesto, aunque no tengamos una dirección regional de economía y finanzas, que es el único ministerio que no se ha descentralizado en forma de dirección al interior. Y también tenemos problemas, por ejemplo, del impacto ambiental, que todavía dependemos de Lima y demora 3 o 4 meses retrasando los proyectos y procesos de licitación. No podemos estar más de acuerdo con usted en el hecho de que la burocracia y la duplicidad de funciones en el Perú hace muchísimo daño. Pero ¿le puedo hacer una pregunta sincera? Sí. ¿Para qué quiere más plata? Necesitamos porque tenemos proyectos y necesidades, ¿no? Por ejemplo, al interior del país necesitamos mejorar toda la infraestructura hospitalaria, que es en este momento que van trabajando todos los gobiernos regionales, y tal es así, por ejemplo, nosotros vamos a inaugurar dentro de poco el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas, que nos ha costado 250 millones, y el gobierno nacional no nos ha dado un solo centavo, sino hemos empeñado nuestro canon por 10 años hasta el 2025. El 27 de junio, de acuerdo con datos del MEF, es absolutamente confiables, o sea, no estamos usando cifras que no sean actualizadas. El 27 de junio de este año, Junín quedó entre las 8 de las 24 regiones que tienen solo un 15% del avance en ejecución presupuestal. Tiene además un índice muy alto de prevalencia de anemia y usted y se le critica de no estar trabajando por su región, de estar ocupado en otras cosas. Yo le pregunto con sinceridad, señor Cerrón, ¿para qué quiere más plata si no puede gastar la que tiene? No, tenemos más bien, por ejemplo, tenemos un hospital que solamente tenemos 11 millones de soles devengados y el hospital vale 115 millones. Y con 11 millones que yo licite esta obra, ningún empresario quiere presentarse. Yo le estoy preguntando por lo que no le alcanza para el hospital. Si usted ha gastado el 15% de la plata que le dieron, le quedan 75% de un presupuesto que no ha usado para nada. Correcto. ¿Y esa plata? En este tiempo no se puede gastar todo. En este tiempo tenemos obras en licitación, por ejemplo, la JU 103 de 140 millones o colegios de 84 millones u hospitales de 115 millones. Estos se dan por un proceso de Buenapro que demora casi 90 días con los 45 días hábiles si es que no hay impugnaciones. ¿En qué proceso están sus proyectos? Porque lo curioso es que usted ocupa los últimos puestos. Es decir, si todos tuvieran el mismo problema, usted no estaría entre los 8 últimos. Le cuento que son 24 regiones y usted ocupa la cola. Claro, ¿no? Son el 20% de ejecución de gastos a todos los gobiernos regionales. Los que tienen 50%, caso Ucayali, Lambayeque y Loreto, es porque desarrollan solamente 2 proyectos que son de continuidad, no ejecutan ninguna obra más. Y Lima y el Callao tienen 6%. Yo no le estoy preguntando por nosotros, le estoy preguntando le pregunto más o menos ¿para qué quiere más plata? Ahora, le pregunto porque necesitamos más obras. Porque sería interesante, si usted estuviera todo el día buscando cómo gastar ese dinero, entenderíamos perfectamente la queja. Lo que pasa es que, vamos a ver algunas cifras. ¿Qué cosa hizo usted del 3 al 11 de junio? Del 3 al 11 de junio. Sí. No recuerdo exactamente. Yo le recuerdo. Estuvo en Venezuela tomándose fotos con Nicolás Maduro. ¿Por qué?
Bueno, nosotros hemos ido a conocer a Venezuela porque es un tema bastante polémico y bastante criticado, que es bueno conocerlo en el lugar de los hechos, ¿no? Porque simplemente vamos a hacer una pausa para nos llevamos por alguna información. Por favor, con calma sobre este tema venezolano, puesto que ha dado lugar a unas declaraciones también de política interna en su región. Vamos a la pausa y contesta a la pregunta de Patricia del Río de manera global y serena. 8:47. Un día como hoy llega gracias a Universidad Continental, la universidad de la Cuarta Revolución Industrial, con el ecosistema digital más completo para el aprendizaje. Un día como hoy, 2 de julio, en 1566, muere Miguel de Nostradamus, médico y astrólogo francés, el más conocido autor de profecías en la historia del mundo. Sus profecías, escritas en un estilo enigmático y con referencias ambiguas e imprecisas, han sido interpretadas a lo largo de los siglos como premonitorias de acontecimientos mundiales, tales como la Segunda Guerra Mundial y la caída de las Torres Gemelas en Nueva York. Considerado por algunos un auténtico visionario y por otros un charlatán más de los muchos que han poblado la Tierra, lo cierto es que ha logrado mantenerse vigente por más de 4 siglos. Casi 300 años más tarde, un día como hoy, en 1874, nace en Arequipa Pedro Paulet, científico peruano, pionero de la ciencia de la cohetería en el mundo. En 1895, Paulet diseña lo que denomina el motor Paulet de propulsión, uno de los primeros motores de ese tipo en la historia. 7 años más tarde diseña el avión torpedo, ingenioso modelo de avión a propulsión de ascenso vertical, cuyos diseños se encuentran en el Museo Aeronáutico. En los años siguientes, inventores del mundo desarrollaron cohetes y vehículos que servirían tanto para propósitos bélicos como espaciales, basados en los prototipos de Paulet. Esto sucedió un 2 de julio, un día como hoy. Un día como hoy llegó gracias a Universidad Continental, la universidad de la Cuarta Revolución Industrial, con el ecosistema digital más completo para el aprendizaje. Antes era difícil poder trabajar la matemática porque solamente utilizábamos lo que era tiza o plumones y papelotes, pero ahora con los materiales que nos brinda nos es más fácil porque el niño los manipula y así aprende, ¿no? Jugando, como se dice, se aprende la matemática. Unas loncheras donde tienen ahí cuentas, botones, tenemos billetes, monedas, espejos, la cinta métrica, ¿no? Donde el niño puede utilizar diariamente. Tía María nos ha apoyado dándonos cursos de capacitación para el uso de este material que tenemos. Este no es solo un teléfono, es un teléfono con super cámara. Su superpoder, una super sensible cámara Leica cuádruple. Este zoom periscópico te acerca a las cosas que amas. Y también tiene un super sensor de espectro que capta la luz en la oscuridad. Redefine las reglas de la fotografía con el Huawei P30 Pro. Son las 8:51, estamos entrevistando al gobernador regional de Junín, señor Vladimir Cerrón, al cual habíamos primero hecho preguntas en relación a su cargo, pero Patricia del Río le ha hecho una pregunta sobre sus actividades políticas fuera de su región Junín, incluso fuera de nuestro país, actividades políticas que se han expresado en un respaldo notorio que usted ha dado al dictador de Venezuela. Así es, nosotros hemos estado ahí porque queremos conocer realmente los fenómenos desde afuera y no solamente cómo se puedan contar en un área determinado, ¿no? Y nos ha permitido entender muchas cosas. Por ejemplo,
Uno de los grandes problemas de las malas relaciones que existe entre Perú y Venezuela ha conllevado prácticamente el quiebre a todo el sector de Gamarra, porque Venezuela era su primer comprador de ropa. Hoy en día lo han reemplazado ya por la ropa panameña, y el 60% de los que trabajan en Gamarra son de la zona centro generalmente, entonces afectando una economía de manera directa. Otro problema que hemos podido evidenciar... La gente que trabaja en Gamarra vive en Lima. ¿Qué tiene que ver? Vive en Lima, pero proceden de la zona centro casi el 60%. Pero usted ya no puede hacer nada por ellos. Ellos viven en Lima y dependen de lo que ocurre en Lima. Más bien, claro, ¿en qué le sirvió a usted? O supongo, de repente Maduro le dio algún consejo económico para mejorar sus niveles de inversión. La verdad no he tenido oportunidad de conversar directamente con el presidente Maduro, ¿no? En absoluto. Y además nosotros tenemos también pues nuestro pensamiento autónomo y sabemos qué cosas son beneficiosas y qué no para nuestro país, ¿no? El presupuesto del viaje a Venezuela lo pagó el gobierno regional. Lo pagó el gobierno venezolano, absolutamente, y fueron 7 alcaldes y fue mi persona también. Así que nada se ha afectado al erario público. Los venezolanos no tienen que comer, pero usted, el gobierno venezolano, le paga un viaje. Lo felicito. Eso ocurrió del 3 al 11 de junio. Porque lo que yo he ido no es la Venezuela que se cuenta muchas veces aquí. He visto los mercados llenos, he visto las tiendas llenas, he visto la gente que el 70% en Caracas es chavista abiertamente. Es una cosa que justamente para eso sirve salir, pues no, para tener un mejor contexto de la realidad. Lo felicito porque ha visto usted una Venezuela que creo que no existe, pero si usted la vio, no se lo vamos a discutir. Y usted se fue del 3 al 11 de junio a Venezuela, pero en mayo tuvo la suerte de irse a China. Sí, del 8 al 18 a China. Así es, son los 2 únicos viajes que se ha hecho y es una invitación que responde a la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, a la Mancomunidad de los Andes, y estuvimos también con otro presidente regional y estuvimos con cerca de 10 alcaldes. A ver, vamos contando. 10 días en China, más o menos una semana en Venezuela, ya va más de 15 días fuera del Perú. Además, a fin de mes estuvo usted en Ayacucho en una actividad absolutamente el sábado, que es nuestro día libre, así es. Sí. ¿Qué se fue a hacer Ayacucho? Tuvo una reunión del comité regional de nuestro partido, ¿no? Es decir, nosotros no solamente tenemos obligaciones gubernamentales, sino también queremos fortalecer la institucionalidad política. A ver, usted se va a Venezuela, usted defiende a las personas que trabajan en Gamarra, usted está planteando una unión con una manera de ver la política en la región. ¿Usted, señor Cerrón, está de gobernador de Junín o está en campaña política? Miren, nosotros después del trabajo gubernamental también tenemos que realizar paralelamente porque nos debemos a un gobierno electo por un partido político. Y justamente también nuestros técnicos siempre le damos la orientación de que sean técnicos altamente políticos y políticos altamente técnicos. Acá no separamos una cosa de la otra, ¿no? ¿Usted no entendió que cuando usted tiene un cargo público como gobernador regional, el tema político y de partido político queda separado? ¿O usted ha visto a los presidentes de la República, por ejemplo, ocuparse de hacer proselitismo político? No estamos haciendo proselitismo, simplemente que nosotros no podemos separar la actividad política. Nosotros ocupamos un cargo político, ¿no? Querer separar la política del ente gubernamental. Quien ocupa un cargo público sobre el cual no ha podido ejecutar el 15%, ni siquiera el 15% de su presupuesto. Hay medios de comunicación que también cumplen un rol político. Entonces la política no se puede separar prácticamente de ninguna actividad humana. Comunicación que cumplen un rol político. Será en Junín, porque acá lo que hacemos es una labor informativa. Le pregunto otras cosas porque la verdad que su perfil me parece sumamente interesante y me parece interesante porque usted es una opción de la izquierda con claras miras al 2021. Entonces, lo que está haciendo ahora nos puede dar idea de qué candidato va a ser al 2021, cosa en la que está trabajando con más entusiasmo que en el gobierno regional, aparentemente, no estoy juzgando, pero usted, por ejemplo, tiene una visión bastante peculiar sobre el tema de lo que algunos llaman la ideología de género. Usted ha dicho que como partido, y suponemos que como gobernador regional, porque usted no separa las cosas, no puede hacer promoción de determinado estilo sexual. Que usted puede respetar lo que la gente haga individualmente en su casa, pero que no puede promocionar determinado estilo sexual. Yo le pregunto, señor Cerrón, ¿las personas que aman a otras personas del mismo sexo tienen un estilo sexual?
Bueno, nosotros como partido lo que hemos debatido en las bases al respecto de este tema, porque sí hacemos vida partidaria constantemente, es que nosotros no estamos opuestos pues a ninguna propuesta o ninguna forma de vivir de cada una de las personas, no podemos restringir en ningún sentido, respetamos ampliamente sus opciones de carácter sexual. Lo que no podemos es como partido, como gobierno, nosotros estar lateralizándonos a promover cierto estilo. Por eso es lo que hemos mencionado, ¿no? O sea, que para usted la homosexualidad es un estilo sexual. Es una opción sexual que se da, igual que las demás opciones, ¿no? Los transexuales, intersexuales, etcétera, que nosotros respetamos en absoluto. ¿Usted es consciente que la palabra en absoluto. Opción sexual ya no se usa hace muchos años porque ya se sabe que no es una opción? Bueno, está en dependencia de quién lo analice, ¿no? ¿Qué pasaría si usted encuentra a dos personas en la Plaza de Armas de Junín besándose? Bueno, yo creo de que debieran tener cierto espacio de situarse, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿qué pasaría si un niño ve ese acto? El niño es un ser que todo lo aspira en conocimientos, en forma. Podría ver que se trata, por ejemplo, de una manera ordinaria en la sociedad. Yo no estoy vetando nada, pero todo lleva un proceso de cambio contra la fuerza de la tradición. Que se besen en privado. Por supuesto, podría ser, ¿no? Hasta que la sociedad... A la ministra de Educación reconocer que hay niños con homosexuales en los colegios, ¿qué hacemos con ellos? ¿Los metemos en una jaula? Bueno, yo creo de que ese tema debieran tratarlo mejor, más bien con los padres, ¿no? Antes que con el niño, ver qué situaciones se dan. Pero sí le puedo decir que el tema médico por el cual se ha querido justificar algunas opciones casi no tiene peso en la actualidad. Más que nada se ven de estilos de vida. Venezuela es un paraíso, ¿no? Y la homosexualidad es un pecado. Ok, en contra de los venezolanos está usted. Yo no estoy en contra de los venezolanos. Pero considera que la migración ha sido negativa. No, yo lo que he manifestado es que toda inmigración y toda inmigración brusca de un país constituye una amenaza a cualquier Estado. Y eso está totalmente demostrado, ¿no? En cualquier parte. Esta inmigración, por ejemplo, brusca, que ya podemos llegar cerca del 1.000.000, lógicamente ha trastocado nuestros sistemas de salud, por ejemplo. Pero usted enfatizó el tema de la delincuencia. Es un tema difícil, porque sabemos que hay muchos peruanos en el extranjero, 10%, 3 millones. Algunos países tienen cientos de miles y se les reprocha siempre haber engrosado la delincuencia, por ejemplo, en Chile, o en Argentina, o en Estados Unidos, o en España. De manera que estigmatizar una población, hay delincuentes en todas las poblaciones, ¿no le parece que es un poco peligroso y que alienta algo que está en las antípodas del pensamiento de la izquierda, como es el racismo? Sobre todo porque junto al tema venezolano también lamentablemente se mencionó el tema judío. Y aquí estamos ante un racismo que sabemos que ha dado lugar al mayor crimen de la historia. Así es. Nosotros como izquierdistas tenemos una política más bien de carácter internacionalista, ni siquiera nacionalista. Es decir, respetamos y queremos a todos los pueblos del mundo y queremos que unificados puedan trabajar por un mundo mejor. Así que las expresiones de Venezuela que usted ha manifestado no corresponden a mi persona. Quizá en algún momento el alcalde tuvo esa postura, pero no es la... Más bien mantenemos una política bastante amplia. Sí condenamos algunos actos, por ejemplo, como la delincuencia que se ha venido a incrementar con la llegada de los venezolanos, que muchos han llegado indocumentados, inclusive en busca de una nueva identidad, y no se ha tenido el control migratorio respectivo. Y lo que queremos es que se haga ese control para que se pueda tener pues una inmigración que quizá que maneje o en el cual se cuide un estándar, ¿no? Y se cuide la ciudadanía. Judío? Sí. Tampoco, no tenemos en absoluto un rechazo total a toda forma de antisemitismo por y de supuesto, racismo. a todo tipo. Nosotros no estamos en contra en absoluto de nada de eso, ¿no? Quería hacerle un par de preguntas más, señor Cerrón. Bueno, me queda claro que el tema de la homosexualidad no lo hace muy feliz. Nos queda claro que tampoco tiene muchos planes para invertir en su región, porque se le ha pasado mucho tiempo de viajes. Señor Cerrón, yo estoy mirando su agenda, nada más que es pública. Y sí me interesa un tema más. A ver. Estamos en plena reforma política. Sí. ¿Alternancia? Sí. ¿Paridad? Pero bueno, también es importante, sí. ¿Verónica Mendoza postulando por su partido? No sabemos todavía quién va a postular, pero estamos en conversaciones, ¿no? Todo se va a someter, obviamente, si llegamos a hacer un frente a una elección interna, como manda la reforma electoral con OMPE, ¿no? Ni siquiera cuando nosotros. Usted comenta estas cosas sobre los estilos sexuales, ¿qué le dice la señora Mendoza? No hemos tocado el tema,
pero yo le he manifestado en algún momento, ¿no? Así brevemente lo que le he manifestado hoy día y no tenemos mayor discrepancia, ¿no? No le molesta. En absoluto. El día que conformemos, si acaso, un frente político y electoral, habrá que adoptar una postura unitaria, habrá que ser disciplinado en todo lo que se acuerda, ¿no? Aspecto que todavía no ha llegado. Ese momento posiblemente llegue. ¿Finalmente le gustaría que un personaje como Antauro Humala formara parte de su proyecto político? Con Antauro Humala tengo bastantes coincidencias, excepto en 2 o en 3 puntos de vista, ¿no? Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con el tema de la pena de muerte, porque se ha demostrado que países que utilizan este método al siguiente año siguen fusilando más y no es una medida que haya logrado abolir o eliminar algunos temas de problema social. Otro tema que estamos en contra es el punto de vista racista etno, por el cual ellos se denominan, analizan la sociedad, sino más bien nosotros lo analizamos desde otro ángulo. Y el otro punto es de que ellos siempre han manifestado su traslado a la capital, a Cusco, ¿no? Algo que podría ser inviable todavía en estos tiempos. En el resto temas discutibles. Sí, en el resto estamos prácticamente totalmente. Señor Cerrón, quedan temas pendientes como el tema de la minería, que tiene que ver con todo lo que habla usted sobre el financiamiento, pero será para otra vez que venga a visitarnos. Hemos comprendido su punto de vista. Gracias por su presencia y nuestro saludo a sus compatriotas de Junín. 9:02 de la mañana nos hemos originado disculpas. Hacemos titulares de la hora y regresamos a Presión de Noticias. Gracias. Gracias. Así es como ha quedado este camión tras impactar esta madrugada contra la pared del Colegio Ciro Alegría 2037, donde estudian alumnos del nivel secundaria. Nos encontramos en la calle Las Orquídeas, en Caraballo, hasta donde hemos llegado tras este hecho. La unidad ha quedado a punto de caerse, como están apreciando, hacia la parte de adentro de esta institución educativa. Al parecer, una falla mecánica habría hecho que el conductor pierda el control del vehículo. Sin embargo, testigos afirman que esta persona estaba, al parecer, en estado de ebriedad. Incluso ha dejado el motor prendido. Vamos a conversar con el director de ese colegio, el señor Ángel Sandoval, para que nos cuente lo sucedido. Señor Ángel, bienvenido a RPP. Cuéntenos, ¿cuáles son las medidas de seguridad que usted va a tomar y cómo ha tomado esta noticia? Bueno, en la madrugada recibí la llamada del vigilante de la institución educativa manifestándome que había un carro que se había empotrado contra nuestro cerco perimétrico. Bueno, inmediatamente dimos parte a la policía, ¿no? Para que la policía pues haga las investigaciones del caso. Pero lo que no nos causa extrañeza es de que no esté el conductor. Y sobre las clases van a ser normales porque no ha afectado mis aulas, ¿no? Esta es una zona posterior de la institución educativa. ¿Y cómo van a hacer con este muro? ¿En cuánto tiempo va a estar reconstruido? ¿Qué le han dicho? ¿Qué le ha dicho la aseguradora? Eso es lo que estamos hablando con la aseguradora. Está llegando la grúa, así que vamos a retroceder, como pueden apreciar. Con la aseguradora para que se vea cuáles son los daños y la posibilidad de que, bueno, si no es la aseguradora o los dueños de la empresa, que están aquí presentes, ¿no? ¿Usted en este momento se está dirigiendo a hacer la denuncia? Sí, estamos esperando inmediatamente que salga el carro, ya con la policía. Los pasos a seguir es ir a la comisaría para que se haga la denuncia respectiva, ¿no? Y ya las investigaciones de la policía verán en qué estado habrá estado el conductor, ¿no? No sabemos. ¿Qué va a pasar el día de mañana? ¿Cómo van a hacer de repente para que ladrones no ingresen a este colegio y roben computadoras, otras cosas? Hoy día mismo justamente estoy con la presencia de UGEL también, estoy con la presencia del presidente de Padre de Familia, de la asociación, de tal manera que vamos a tomar las acciones para que esto pues en un momento mientras sea construido se tape, ¿no? Para ver la seguridad de los estudiantes. Muy amable, caballero. Bueno, esto es lo que se está viviendo en esta parte del distrito de Caraballo. Nosotros vamos a mantenernos acá a la espera de mayores novedades porque el director, como los peritos policiales, están esperando que aparezca el conductor de esta unidad. Esta es la información que tenemos. Adelante.